se celebra el Día del Padre. Y sí, le felicitamos y nos autofelicitamos y oramos, amén. Pero es bueno que sepan que el día para agradar a alguien siempre es, amén. Cualquier día es bueno. Solo que la sociedad súper ocupada y materialista siempre busca un día para que la gente haga un alto. Sin embargo, muchas personas no lo hacen porque no tienen mucho que agradecer o porque hacer algo agradable para alguien. Pero gloria al Señor que usted y yo siempre tenemos a nuestro Padre Celestial, amén, que nunca nos ha fallado. Es más, hay una promesa en la Biblia que dice que si tu padre y tu madre te dejan, Dios con todo lo que te haya pasado, Él te recibe. Y efectivamente la gran mayoría de lo que hemos venido al Señor hemos hallado en el Padre Celestial el consuelo, el gozo y la alegría. Gloria al Señor. Bendigo a los amigos que por primera vez están en medio nuestro. El Señor les continúe bendiciendo siempre. A los hermanos que nos visitan, también Dios les continúe bendiciendo. Y nos preparamos para la palabra del Señor, que nos vamos a basar ahora en Juan, capítulo 13, verso 2. Recuerden que estamos hablando bajo el tema estados de la mente, amén. Gloria al nombre de Jesús. Basándonos en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, que al final de ese verso dice, pero nosotros tenemos la mente. Todas estas anomalías que estamos denunciando y enseñando acá, no es necesariamente que alguno la tenga, sino que son estados que existen y es posible que en algún momento el enemigo quiera ponerte esa corriente de pensamientos. Y ahí está la batalla y la lucha. Nosotros vamos a pensar con la mente ¿de quién? De Cristo. Gloria al Señor. Hoy voy a hablar de otro estado de la mente, que es el estado de cauterización. Una mente cauterizada. Vamos a hablar acerca de eso. Esto no es una invención nuestra, es una patología espiritual que Pablo denuncia en Timoteo, que muchos tendrán la conciencia cauterizada, y vamos a ver en qué consiste tal estado mental. Pero nos vamos a basar en Juan, capítulo 13, verso 2. ¿Lo tienen todos? Amén. Entonces vamos a leer esta palabra de Dios bajo la bendición que nos da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aplauda, no tengan miedo. Gloria al Señor. Pueden sentarse en el nombre de Jesús. Ok, entonces, hablando acerca de los estados de la mente, hablamos un poco acerca del estado de licantropía. ¿Se acuerdan? Gloria al Señor. Si alguien no se acuerda, mis hermanos que sí se lo recordarán en algún momento. Después hablamos acerca de otro estado mental, que es la desvariación. ¿Se acuerdan? Gloria al Señor. Y ahora vamos a hablar de este estado mental, que es la cauterización. Un estado de mente cauterizado. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra cauterizar o qué es cauterizar? Es un método que usan los médicos cuando algún tipo de afección está brotando. Entonces ellos usan instrumentos tales como láser y otros tantos que queman esa parte superficial para empezar a tratar el asunto por abajo. Una vez que está cauterizada, esa herida ya ella no tiene más salida hacia la superficie, queda atrapada por esa quemadura que se está realizando. Eso es cauterizar. ¿Cómo lo aplicamos o cómo es que la Biblia usa ese término de cauterizar? Se refiere a un estado donde la persona, después de haber sido advertido, después de haber sido anunciado que esa no es la forma, el camino, la manera, y él persiste, él insiste, obstinadamente sigue, entonces llega un momento en que ya no hay consejo que le sirva. Es cuando se pierde la sensibilidad, cuando ya no hay nada que pueda detener a esa persona en esa manera de pensar y de ser. Es un estado de obstinación, donde la persona escoge ser así y no quiere cambiar. Y sabemos que todas estas anomalías que traen dolor y sufrimiento, porque por ejemplo,
Si fuera el caso de una madre que tiene un hijo con una mente cauterizada que ya no obedece, ¿eso es una aflicción para la madre, sí o no? Sí, aflige. Le dice que no vaya a estar con esos muchachos y a él no le interesa. Dice, mamá, tú estás desfasada. Esos son mis amigos. Lo que no sabe él es que la madre ya los conoce y ha visto sus destinos, que están malos y están atrofiados. Pero él dice que no y que no. Y para echarle el cuento largo corto, en 5 años este hombre está en la droga, en la delincuencia, en una esquina tirado, diciendo, ¿por qué no le hice caso a mi mamá? Pero la mamá todavía lo sigue buscando y lo halla en la acera tirado. Y le dice, hijo, sal de allí. Dice, mamá, yo me voy a levantar, espérame esta noche que yo voy. Mentira. Él va a volver a ir a que sus amigos, a acabarse lo poco que le queda de vida, porque tiene una conciencia cauterizada. Él se despacha y se da el vuelto en su mundo y no puede reaccionar de ninguna manera. Hay muchos ejemplos de mente cauterizada, pero creo que el ejemplo número 1 del Nuevo Testamento, aunque cuando Pablo denuncia esta postura, lo hace para ciertas personas que se habían apartado, pero me fui a este libro de Juan, en su verso 2, porque ya ustedes conocen a este personaje, ¿verdad que sí? Hemos hablado mucho porque es un personaje de peso en la Escritura. ¿Por qué es de peso? Porque el Señor Jesucristo personalmente lo escogió. Algunas personas que divarían en algunas cosas dicen que el Señor no tomó a Judas, que Judas fue como un tramposo que se metió por allí. No. Cuando Jesús escogió a los discípulos, o mejor dicho, a los apóstoles, que así fue, Él pasó toda la noche orando. Imagínense, el Hijo de Dios que tenía una santidad poderosa, un espíritu de santidad grande, cual nunca ningún hombre lo ha tenido, para tomar a estos 12 hombres que le iban a servir en el ministerio, pasó la noche orando. Esto es un gran ejemplo para nosotros. Toda decisión que usted vaya a tomar, grande o pequeña, por favor ore, ore. Y si es una decisión fuerte en su familia, con mucha más razón, si es posible, presente una vigilia de oración. Si es posible, presente un ayuno, instrumento que Dios nos ha creado para entender con más claridad la voluntad de Dios. Amén. Pero por favor, no tome una decisión de envergadura sin haber hablado con el Padre. Amén. Hago esta referencia, aunque no es el tema, porque así fue que Jesús escogió a Judas. Una vez que Jesús pasó la noche orando, descendió, prendido en la unción de Dios, y se acercaron todos los discípulos, que se creen que debían haber sido mínimo más de 500, los que seguían a Jesús en ese momento, o que fueron esa mañana. Y de esos 500 Jesús escogió a 12 hombres, los cuales señaló por nombre, y les dijo, ahora ustedes van a ser mis apóstoles. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. De discípulos, estos que fueron enseñados por el Señor, empezaron a ser discípulos. O mejor dicho, de discípulos empezaron a ser apóstoles. Bueno, entre esos apóstoles estaba Judas Iscariote. Amén. El Señor empezó a tratar con todos porque todos somos producto en procesos. Amén. Todos somos producto en procesos. Todos, absolutamente todos. Algunos llevamos siendo procesados 30 años, otros 50, otros 80, otros 10, 3 meses. No sé cuál es su proceso, pero Dios nos está procesando. Amén. No le tenga miedo a los procesos de Dios, porque si no somos procesados, no vamos a entrar al reino de los cielos. Todo lo que el proceso diga que nos va a pasar, gloria a Dios. ¿A qué te refieres? El esposo que tiene, los hijos que tiene, el vecino que tiene, el trabajo que tiene. Ahí está tu proceso. Es difícil, pero así es. La vida que tenemos, allí comienza el proceso. Bueno, Judas fue procesado nada más y nada menos que por nuestro Señor Jesucristo. 3 años y medio instruyéndolo de manera personal. Y no era que le daba una instrucción cada 2 horas en el día. Era que los empezó a instruir desde que los llamó hasta el final de sus días. 3 años y medio comiendo, durmiendo, yendo y viniendo con nuestro Señor Jesucristo. Viendo a Dios físicamente, caminando entre ellos, porque eso es lo que representa a Jesús, Dios caminando entre nosotros. Amén. Ellos tuvieron esa gran oportunidad. Con todo y eso, ustedes y yo sabemos lo que hizo Judas Iscariote.
Y había ciertas dudas porque eran 12. No eran 2 ni 3, eran 12 apóstoles. Y Jesús empezó a hablarle de manera puntual acerca de que uno de los 12, digo, no uno de los 500, no, uno de los 12, redujo el número. Ya no había mayor confusión. Uno de nosotros, podían decir los apóstoles, va a entregar al Señor. Pero seré yo, decía Pedro. Juan decía, será Mateo. Mateo decía, será Felipe. Y estaban en esa diatriba y el Señor los oía. ¿Será que el Señor sabía quién era? De sobra, amén. Algunos dicen, pero si el Señor sabía que era Judas, ¿por qué no lo cambió por otro? Porque Judas tenía la imagen de Dios. Porque Judas fue escogido para triunfar. Porque Judas, según los designios del cielo, él debía estar en la presencia del Altísimo, en el paraíso ahora mismo. Pero cada quien toma sus propias decisiones. Que de manera Dios los predestinó para perdición. No. Dios los escogió para salvación y Él decidió su perdición. Porque allí entra el libre albedrío que todos los seres humanos tienen. Entre los poderes que nosotros tenemos muchos poderes que Dios nos entregó. Está el poder de la libre decisión. Usted puede decidir hacer con su vida lo que usted quiera. Claro está, usted y yo sabemos que eso no quedará sin consecuencia porque hay principios. Si yo decido arrojarme por la ventana de un edificio de 20 pisos, ¿qué me va a pasar? Me voy a matar mínimo, porque de 20 pisos al menos que suceda un extraordinario milagro, eso de las películas que caen sobre un techo, caen sobre un carro y se para y sale corriendo. Pero no, lógicamente se va a matar la persona. Tomó su decisión. Entonces así es el asunto. Judas tomó su decisión estando con Jesús de vender y traicionar a Cristo. Qué triste y qué lamentable, porque Jesús se lo advirtió en algún momento ya más confrontativo con él. Le dijo, ay, de aquel que va a entregar el Hijo del Hombre. Jesús dijo, mejor le hubiese sido no haber nacido. Imagínense lo terrible que este hombre sufrió. Pero lo vemos en este capítulo 13, verso 2. Dice que estaban cenando, una cena íntima allí, viéndose la cara unos con otros. Los judíos tienen la costumbre de cenar sentados en alfombra o en el suelo. En el caso del Señor Jesús, porque no andaba con personas ricas, se sentaban en un lugar, es decir, donde se podía celebrar una cena, y se sentaban por lo general en un semicírculo o un círculo donde se veían las caras y estaban, si era un grupo de 30, bueno, así era el círculo, pero como este grupo era de 12, entonces no estaban tan alejadas las caras, se podían ver y hablar en el sentido de oírse. Y dice que cuando cenaban, fíjense lo que pasa acá, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Por qué el diablo puso en el corazón de este hombre que entregase a Jesús? ¿Por qué no lo puso en Pedro? ¿Por qué no lo puso en Juan? ¿Por qué no lo puso en Felipe? ¿Por qué no lo puso en Mateo? Estoy seguro que lo intentó, porque lo mismo que sucedió en el capítulo 3 de Génesis, que la Biblia ha revelado en todos los otros libros que habla del enemigo, el enemigo estaba acechando. Acechando es observar cuál de los 12 discípulos podía ser el asiento para sus planes. ¿Cuál de esos discípulos era el ideal? Y él empezó a tocar. Empezó a lanzar dardos a la mente. Porque así el enemigo, en verdad, como no es omnisciente, y la palabra omnisciente es que lo sabe todo, como él no es omnisciente, entonces él, para saber qué piensa la joven, piensa lanzarle dardo a través del celular, a través de un amigo, a través de una propuesta. Y entonces, cuando ella esgrime sus deseos, cuando ella los habla o sencillamente empieza a obedecer, le dicen, vente a la plaza, porque es que le digan al varón, Joven, y él sabe quién le está haciendo esa propuesta. Si él va a la plaza, ya el enemigo sabe, me hizo caso, en parte. Vamos a ver cómo va a obrar. Bueno, entonces, ¿dónde es que puso el enemigo su plan? En el corazón. Y de la abundancia del corazón, si usted está hablando temores, por ejemplo, tengo miedo de esto, tengo miedo, eso es lo que hay en su corazón, sáquese eso pronto. Amén. Porque eso no le conviene.
Eso le conviene a quien tiene el imperio del temor, que es este enemigo. Él no es omnisciente, pero él empieza a tocar, él empieza a ensayar, él empieza a observar, a ver cómo es la postura, dónde se la pasa ese hombre, dónde se la pasa esa mujer, con quién habla, qué es lo que a ella le gusta. Alguien dice que el enemigo no conoce nuestro futuro porque nuestro futuro está en Dios. Amén. Él no lo conoce porque no lo quiere conocer, porque él sabe que el que le sirve a Dios va a estar eternamente con el Señor. Pero a él no le interesa ese tipo de información, le interesa la información del pasado nuestro, de lo malo que hemos dicho. Él lo ha notado. Y es posible que si se tratara de alguien que va a atentar o a hacerle algo malo, él busca el archivo de Manduco, para no poner nombre que... El archivo de Manduco, Manduco le gusta cualquier cosita que le sale mal, se pone bravo y empieza a maldecir. Hoy le voy a lanzar todos los dardos que pueda en ese mismo orden de idea, que todo le salga mal, que cuando llegue a cierto sitio la gente no lo saluda, incluso alguien le tropieza y le botó el café para ver. Entonces él se resiste y dice, por ahí hay un asunto de eso, de una hermanita dominicana, eso es una anécdota dominicana que salió del templo y decía, Señor, hoy me voy a portar bien, no me voy a meter con nadie. Y alguien la tropezó y le dijo, mire, no te mato porque soy evangélico, para reducirlo. No lo mató, pero por lo menos se lo dijo. Lo cual no debemos ni podemos, porque la Biblia dice que de la abundancia habla la boca. Y eso es bueno, que usted hable y yo hable, porque así yo me conozco. Digo, wow, tengo esto. Hay personas, por ejemplo, eso lo he vivido con ciertas personas, que una vez recuerdo una persona del altar de Dios, como muy solemne su presencia, siempre como muy consona, muy diáfana, una palabra siempre buena, Dios le bendiga, todo bien, todo, y está bien. Y una vez nos enteramos de que tenía un problema eléctrico en su casa, de que tenía un solo cable agarrado del vecino, y con eso era el que hacía todas las cosas. Nosotros sabemos de la materia y vamos a ayudarle. Una persona sola con un niño pequeño, y vamos a aquel lugar. Le decimos, no es necesario que tenga ese cable así, vamos a agarrar el cable directo, aquí está todas las conexiones, vamos a hacer esto y aquello, y empezamos a trabajar. Pero como a ningún cazador caza todas las liebres, alguna se le va, una de las vigas que le movimos el techo cayó sobre la viga y picó el cable, pero antes de picar el cable hizo un cortocircuito y se apagaron todos los aparatos de un momento a otro, y ella estaba viendo su famosa novela de la 1. Que le habíamos dicho, espérate, todavía no hemos terminado, pero esa es una de las anomalías que no sabíamos. Por ahí nos dimos cuenta de que estaba consagradito, pero le gustaban sus novelas, que hay novelas que se pueden ver, que son de la trama histórica, que oye, pero la gran mayoría de las novelas venezolanas, colombianas, mexicanas, todas son del mismo orden. De aquel que fue infiel a aquel, que es marido de la otra, que el hijo que le parió, que el otro que va a venir, que todas esas locuras que ustedes y yo conocemos de sobra. Enseñando a las jóvenes a prostituirse de manera profesional. Eso es lo que son las novelas. Bueno, ella estaba viendo su famosa novela, lo cual se le dijo, por favor, estamos trabajando, ya vamos a terminar, nos faltan 2 tomas de corriente y ya vas a quedar tu casa bien iluminadita. Pero prendió su aparatico y cayó el zinc sobre el cable y lo picó y explotó todo aquello. Todos habíamos oído santo, santo y gloria a Dios, pero ese día se levantó como el espíritu de la novela y empezó a maldecir a diestra y a siniestra, decir, ¿por qué vinieron hoy? Yo no quería que vinieran nunca, por eso que a mí me gustaba mi cablecito pegado de mi casa, de la casa del vecino. Me dañaron mi televisor, me lo tienen que pagar. Yo temblando, el que estaba en la escalera se bajó, le moviera la escalera y, pero padre, Señor, tú sabes que lo hicimos de corazón, porque amamos a esta persona. Y Señor, ayúdanos, que no le haya pasado nada al televisor. Tranquilo, agarramos el cable y prendimos el televisor y gloria a Dios, gritó ella otra vez, prendió el televisor. Pero ya nosotros aprendimos una lección, que esta persona tiene problemas cuando las cosas no salen bien, saca su otro yo. Y usted y yo debemos tener tranquilidad y paz en todo momento y en todo lugar. ¿Amén? Amén. Pero nos van a pasar cosas para calibrarnos, porque así es la vida. Estamos siendo procesados. Ese era un proceso que ella tenía que hacer. Nosotros no lo hicimos a propósito. Nosotros fuimos con toda la intención buena de arreglarle todo su sistema eléctrico para que estuviera tranquila. Pero sucedieron los hechos de esta manera y se reveló lo que había en su corazón.
Se reveló lo que había en su corazón. Entonces estamos siendo procesados y cada proceso es para crecer. Amén. La gente quiere, y es una petición un poco no, tiene bastante de egoísmo. Yo quiero ser sabio, Señor, dame sabiduría. El pedido está bien. Lo que está mal es como la gente lo quiere. Quiere que Dios le ponga la mano y ¡pum! Lo deje pleno de sabiduría. No. Dame sabiduría, Señor. El Señor te manda prueba. En la prueba es que vas a ver cómo tú te vas a tener. Si vas a amar, tú dices, Señor, dame sabiduría. Quiero tratar a mis hermanos, todo. Alguien se va a meter contigo de manera extraordinaria. Y siempre va a ser el hermanito que, como dicen algunos, que ninguno nos debe caer gordo, ni flaco, ni nada. Pero algunos dicen, el hermanito que me cae más gordo, que no saluda, fue el que me tropezó y me dio donde tenía el guanete. No le pisó el pie derecho, sino el izquierdo, que es donde está el problema. Bueno, te estaba diciendo que quería sabiduría para tratar con sus hermanos. Cuando le pisen el guanete, usted va a sonreír, ¿verdad que sí? ¿Eso es sabiduría, sí o no? Eso es sabiduría. Porque usted no sabe si el hermano venía, no sé, como su traguito de café y no durmió bien anoche, venía un poco, la está guiando y se tropezó. Y usted más bien con una sonrisa lo hace ver y él dice, wow, ando un poquito mal. Pero si usted cambia la seña y no se pone tan sabio y le tira 2 pisotones a él, entonces se arma un problema innecesario. Pero innecesario, pero necesario para calibrar qué es lo que hay. Amén. Dios es un Dios de prueba. No quisiéramos que fuera así. Señor, ¿por qué? Dios siempre nos está probando. Estos son principios de la Biblia. E incluso algunos dicen, cuando yo llegue a viejo no voy a tener problema. El que está viejito está tranquilito. Mentira. El que está vivo tiene problemas. El que está vivo tiene problemas. Es más, la sinvergüenzura más grande la están cometiendo ahorita los viejos. Con todo el respeto que deben los viejos acá, que yo digo viejo no de manera despectiva, es una forma de decir a personas entradas en edad que ya adultos mayores se le debe decir de manera diplomática. Yo voy camino a eso, yo tengo 46 ruedas y gloria a Dios, pero que la gente piensa que no, esos viejitos a veces son más chismosos que la muchacha de la esquina. A veces son más esto y me resuelvo muchas cosas, pero sí suceden. Así que nadie se confíe que porque es viejito o porque es viejita, anciano o adulto mayor, si usted no cuida lo que habla, si usted no cuida lo que ve, se va a meter en problemas. Porque siempre va a haber pruebas. Y las pruebas son buenas porque vienen de parte de Dios para calibrarnos, pero las tentaciones no. Las tentaciones vienen para matar. Las tentaciones vienen para matar porque Dios no tienta a nadie. El que tienta, ¿quién es? Pero ¿quién es el que nos prueba a nosotros? Dios sí nos prueba, pero nunca nos tienta. Así que si alguien está siendo tentado, no diga que es de parte de Dios, como dice Santiago. Oye, siempre voy por ahí, paso por ahí, poco de gente y caigo, pero ¿será Dios? No. Si cae en el pecado, ahí Dios no te está probando. Es una tentación que el enemigo está poniéndotela y lamentablemente siempre vas a caer. Bueno, estamos siendo procesados y Abraham, cuando estaba ya en un estado de anciano, Dios lo probó, la última gran prueba. ¿Cuál fue? Dame a tu hijo, al hijo al que tú amas, y sacrifícamelo en tal lugar. ¡Wow! ¡Qué tremenda prueba! Una prueba tremenda, porque ¿sabes lo que tuvo que pasar este hombre para tener este hijo llamado Isaac? Muchos años, su esposa ya anciana, él casi sin fuerza, engendraron al hijo de la promesa. Pero Dios lo probó. Dios siempre nos está probando porque es como aquel que está haciendo una torta, que le está haciendo el espastaje, no sé cómo es el asunto, y va probando y va viendo, wow, todo está en su punto, todo está bien. Tiene que ir probando para ir viendo que el asunto va a servir, amén. Hay personas que hacen cosas sin probar y no conocen las medidas, y entonces lo que hicieron fue que una torta era un funche. No, pero yo le eché todas las medidas, en algunas te equivocaste, pero ¿por qué no probaste? ¿Por qué no quieres probar? Algunos dicen que los que cocinan ya no comen. Los que cocinan ya no comen porque de tanto probar por eso que el que cocina dice, no, coman ustedes adelante. Y él dice, oye, él sí es humilde, no es que está full. De tanto probar, amén. Entonces Dios nos va probando. Dios dice, mi hermana Mireya, vamos a probarla.
Hoy le mete Dios el dedito y prueba. Ese dedito que Dios mete es el dedote de otro. Por ahí que alguien va a venir a hacernos la vida de cuadrito ese día, o algo va a pasar que no estaba metida en nuestra agenda. No estaba metida en nuestra agenda. Entonces Dios nos va a probar para ver cómo vamos reaccionando. Ahora bien, siempre repito esto cuando paso por esta parte de la predicación. ¿Dios nos prueba para conocernos? No. Dios nos conoce de sobra. Amén. Él nos prueba para que usted se conozca, para que yo me conozca. Porque yo engañosamente puedo decir, yo amo a todo el mundo. Y Dios dice, no ama. Sí amo, como en el caso de Pedro. Pedro, tremendo. El pájaro disparándole la escopeta. El Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. No. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro sabía, según su alma, que le amaba al Señor, pero con quien estaba hablando, ese Señor Dios Todopoderoso, y sabía que Pedro tenía un problema por allí. Porque nosotros decimos que nos conocemos y en verdad no nos conocemos plenamente. Nos vamos conociendo. Amén. Nos vamos conociendo poco a poco. Aquellos que soportan la prueba son aprobados. Amén. Una prueba aprobada es una experiencia, es un valor agregado en su carácter. Ya usted sabe que si alguien le tiró una basura al frente, usted no va a ir corriendo a echársela al vecino del frente, porque primero y principal usted no lo vio. Pero antes, un año antes, usted se metió en un lío con ese vecino porque usted corrió y le echó la basura al vecino. Ese vecino pasado, no fue él. Ahora se unieron los dos vecinos, el enemigo que usted tenía y este que creó, y le echaron un camión de basura. Porque sencillamente no podemos dar por sentadas las cosas, tenemos que ir en el nombre de Jesús aprendiendo de cada lección de la vida, sobre todo lo que nos manda la Escritura, es que se incluso nos maldicen, ¿qué debemos hacer? Bendecir. Si nos maldicen debemos bendecir. ¿Pero qué es maldecir? Es decir mal. Y algunos dicen, si se mete conmigo, yo los perdono. Si se mete con mis hijos, ay Dios. Entonces ahí va a estar tu prueba, amiga. Ahí va a estar tu prueba, amigo. No, con mis hijos también, yo los perdono, porque... Pero si se mete con mi mamá, ay Dios. Y ese como que es el vocablo preferido de la gente que anda por ahí sufrida. Uno sin querer pasó en la moto y pisó un charquito de agua y le cayó y te anuncian a tu mamá. Dios te bendiga a tu mamá. ¿Y tú qué vas a hacer? Bendecirlo. Que el Señor te bendiga. Seguí tranquilo. Pero esto es predilecto para ver cómo estás tú. Sobre todo algunos dicen, quien se me meta con mi mamá que murió, yo lo mato. Mira, si es el caso de alguien aquí, cuídese, porque el Señor te va a probar, porque tú dices que amas al mundo entero. Y no amas ningún al mundo entero, porque a los africanos no los aman, los chinos tampoco, no amas al vecino de la cuadra. Vamos a amar al africano. Que algunos dicen, yo quiero ir a África, Señor, donde están sufriendo para trabajar. Aquí mismo hay un gentío sufriendo y no va. ¿Se acuerdan de la misionera? Bueno, la misionera no era una persona que quería predicar, pero nunca iba. Señor, yo quiero ir a África. Señor, yo quiero ir a África. Y dice, eso nos enseñó nuestro pastor Bernardo, que Dios se le reveló a esa mujer. Le dijo, pero predícale al negrito de la esquina. ¿Quieres ir a África? ¿A qué? Si no le predicas al negrito de la esquina. No era Calvetti, por cierto. Pero a Calvetti le predicaban y se convirtió, amén. Gloria al Señor. Lo cierto es que Dios nos va probando. Él va metiendo el dedo, nos va probando. El Señor no tenía problema con Judas, sabía quién era. Le dice, para que no haya problema en la cena, lamentablemente Judas fue descubierto. No en esta, en la cena ya del mismo día que Jesús fue enseñado. Y ustedes saben lo que sucedió. Aquí Satanás puso en el corazón sus planes. Digo, ¿dónde lo pongo? En Pedro está blindado. Pedro piensa en el Señor, aunque tiene sus anomalías, es un hombre que está firme. Mateo no puede, Bartolomé tampoco. Wow, el otro Judas menos. ¿Quién? Natanael, no, mira cómo piensa en la palabra ahora, cada vez que lo voy a estar orando, no hay donde poner mis planes. Judas siempre estaba viendo por la ventana, contando el billete y viendo cómo hago yo más billetes. Sí, porque él era materialista. Vemos uno de sus pensamientos cuando aquella mujer quebró el alabastro y derramó el perfume ante los pies de Jesús. Ese perfume costaba 300 denarios. Era un dinero fuerte, de una persona muy bien pagada de todo un año. ¿Cuál es la profesión más pagada ahorita en Venezuela? Vamos a suponer, se ganaba
en todo un año $10,000. Ese perfume costaba $10,000. Judas cuando vio dijo, esto vale 300 denarios, ¿por qué no se vendió y se lo dio a los pobres? Era bonito lo que él decía, pero en su corazón no estaba ningún pobre. Estaba el pobre de Judas, que necesitaba 300 denarios para ir a hacer muchas cosas. Es posible que Judas de manera engañosa haya comprado propiedades mientras estuvo con Jesús, porque al Señor mucha gente le ofrendaba porque sabía que el Señor no andaba pidiendo, pero decía, hoy predico aquí en el puerto, mañana vamos para Maracay, y de Maracay no le temblará el pulso, vamos para la Amazonas, a Patica para que la estén. Entonces Judas estaba robando al Señor, y cuando el enemigo dijo, ¿a quién voy? ¿A quién voy? ¿El robar es un pecado, sí o no? Sí. Y el asiento de Satanás, ¿qué es el pecado? Todo el que está en pecado y no lo confiesa ni se aparta de su pecado, el enemigo tiene un punto a su favor. En el mundo espiritual de lo que sería lo legal y lo ilegal, tiene derecho legal sobre esa persona. ¿Por qué puso sus planes en el corazón de Judas? Porque Judas le dio derecho legal. Porque era un ladrón. ¿Los ladrones entran al reino de los cielos? No. No entran al reino de los cielos. Todo el que es ladrón tiene un problema con el cielo y tiene un punto a favor de las tinieblas. Cuidado, la cleptomanía comienza desde el primer día que alguien se roba un lápiz en el liceo. Se le cayó incluso algunos son tan ladrones, se roban hasta un tapabocas. Se le cayó un tapabocas a una persona y en vez de llamarla, quizás agarrarla con un palito, no sé, pero agarró y le escondieron, porque era un tapabocas muy bonito. Pero no podemos, el cristiano no debe ni puede ser así, amén. Amén. Dios me bendijo con este celular, me lo hallé en esta esquina, no te lo hallaste, tú viste que fulano se paró y lo dejó allí. ¿Tú sabes cómo se llama y dónde vive? No, Dios me bendijo, de una vez lo abrió, le sacó la batería. ¿Por qué? ¡Wow! Experto en desarmar celulares. Porque sabe que lo van a llamar diciendo, oye amigo, que dejé mi celular en tal sitio, no sé dónde. Entonces, el cristiano no puede ni debe obrar así, amén. Amén. Nunca, jamás. Judas era un ladrón y cuando el enemigo vino a poner sus planes en el corazón de cualquiera de los 12, al que halló que sonó bien, era Judas. ¿Sabe que mi abuela tenía una mata de tapara? ¿Saben lo que es una tapara? Algunos no saben, pero es una cosa verde muy grande, como una naranja muy grande, porque hay varias. Hay taparitas así pequeñas que la usan para hacer maracas, y después las grandes que la pican en los pueblos para comer sopas y hacer varias cosas. Entonces las taparas, mi abuela las probaba a ver si estaban hechas para cortar. Ella le daba un tate quieto, o sea, le daba dos cocorroncitos, pues. Y si sonaba seco, no estaba hecho, pero si sonaban más agudo el sonido, ella decía, esta está lista, y la quitaba, y era una cosa extraordinaria, porque cuando uno quitaba, uno decía, mi abuela no está aquí, voy a quitar esta tapara para llevármela. Muchacho inventor. Y uno la picaba, la tapara se dañaba, se podría, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la abuela, primero y principal, la quitaba en buena luna, y luego sabía si estaba hecha o no. Fue lo que hizo el enemigo con los discípulos. Tocó el corazón de uno, nada. El corazón del otro, nada. El corazón del otro. Cuando tocó el corazón de Judas, le sonó una sinfonía. Sonó una melodía buena. Dijo, este es el hombre. Este es el hombre. Y puso sus planes en el corazón de Judas. Pero fíjense, aquí pone sus planes. Pero en la cena final, Satanás entra en el corazón de Judas. ¿Se acuerdan del dicho que dice, una cosa es llamar al diablo y otra es verlo llegar? Que Dios nunca nos permite ver llegar a ese ser en ninguna parte. Amén. Porque saben que los cristianos religiosos lo nombran cada ratico y casi lo llaman a diario. Mira, si no fuera porque Satanás anda tan ocupado por allá en África y en la India, muchos cristianos o mucha gente que se hace ser cristiana se vuelve loca. Porque es que nombran tanto a ese ser que usted lo puede ver. Eso, salimos de allá, nosotros venimos de ser religiosos ortodoxos, gente seca para la escritura. Y en verdad nos enseñaron eso, que todo era el enemigo, todo era el diablo. Ahí está el diablo, veamos al diablo, y el diablo por todos lados. A todo el mundo le zampamos el diablo, y diablo para acá. Gracias a Dios que aprendimos eso, y mejor es nombrar a Dios. Amén. Cuando estemos seguros de que hay alguna manifestación de Él, si hay alguna presencia de Él, cuando estemos seguros, entonces reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Tratando de identificar
¿Qué manifestación es? Que necesariamente no sea él en persona, que por lo general él no anda en estos asuntos. Él ha dejado sus espíritus inmundos para que hagan su trabajo. Trabaja en una armonía con una multitud de seres que ha señalado no solamente para cada continente, no solamente para cada país, no solamente para cada ciudad, no solamente para cada sector y pueblo, sino para cada familia y para cada individuo. Es lo tremendo de este enemigo. No solamente para individuo y familia, sino para ciudades, naciones y continentes. Ha señalado su principado de manera organizada. Bueno, entonces este ser, el Señor Jesús, lo sigue tratando. Porque a pesar de que estaba influenciado por el enemigo, el Señor no lo desechó. Que ya el Señor sabía, por lo menos dijo, vamos a hacer una cosa. Judas, fuera de aquí. Ya, vamos a cambiarlo por otro. No, lo dejó hasta el final. E incluso la última noche que Jesús estuvo sobre la tierra, Judas habló con el Señor. ¡Wow! Tenía tiempo robando, era un ladrón. Y el Señor lo dejó porque el Señor lo amó tanto que le dio oportunidades hasta el final de sus vidas, de sus días. Pero él no quiso hacer caso. ¿Y sabe lo que le había dicho a los que él le iba a entregar? Le dijo, al quien yo besare, porque estaba oscuro el asunto, al que yo me acerque y bese, ese es el Señor. Y cuando se acercó a besar a Jesús, Jesús le dijo, amigo, como que dice, reacciona, todavía estás a tiempo. Y él no quiso reaccionar. ¿Saben por qué? Porque ahora es que voy a entrar en el tema. Ahora es que voy a hablar de la conciencia cauterizada. ¿Sabe por qué lo entregó? Porque su conciencia estaba cauterizada. Ya no había punto de retorno. Había entrado en el punto de no volver, en el punto de no retorno, donde cualquier persona de tanto hacer lo malo ya no obedece. Hay personas que le dicen, la droga es mala, te va a matar. Pero ¿cómo mala? Pero no me va a matar, mató a fulano, perencejo. Pero a mí no, a mí no, a mí no. Están cauterizadas sus conciencias. Para salir de ese estado, Dios lo puede sacar, pero tiene que haber un reconocimiento. En este caso, el caso extraordinario de Judas, es que Judas, lamentablemente, por estar tan cerca del Señor, ahí está lo lamentable, que por estar tan cerca del Señor y no vivir de acuerdo a los designios del Señor, Satanás entró, no envió. Satanás, para los que estaban alrededor de Jesús, no enviaba emisarios. Él personalmente estaba allí porque él sabía que el Hijo de Dios estaba allí. Fíjense el privilegio que tuvo Judas de estar con Jesús, pero la responsabilidad de que, como no le sirvió al Señor, vino principalmente y literalmente el mismo diablo. No mandó a ninguna entidad principado, ni no envió a la muerte, no envió al Hades, no envió a ninguno de esos principados que él tiene, vino en persona, porque se trataba de un asunto mayúsculo. Era Dios mismo caminando entre los hombres. Él tenía que estar observando qué era lo que hacía Jesús. ¿Se acuerdan lo que pasó en el capítulo 4 de Mateo? Después que Jesús hubo ayunado, ¿quién fue el que vino para tentarle? Satanás. ¿Por qué no envió otra cosa? ¿Por qué no envió a otro espíritu? ¿Por qué vino él? Porque era un asunto de prioridad en su agenda. Era el Hijo de Dios. Entonces Judas no le iba a entrar ningún principadito, ninguna cosita. Él mismo en persona se metió en su corazón. Que Dios nos guarde y nos libre de caer en la atadura de este estado mental, que con la ayuda de Dios el próximo domingo voy a desglosar cada una de estas verdades sobre lo que es la mente cauterizada. Pero para ampliar un poquito y terminar con esto por hoy, Judas recibió la palabra de Dios. Judas recibió el abrazo de Jesús. Esa misma noche, temprano en la tarde, Jesús le lavó los pies. Jesús le metió los pies en una vasija, y con agua se los lavó y se los limpió con un manto nuevo. Jesús no hizo excepción de personas. Judas no pudo haber dicho, como dicen algunos hijos, yo salí mal, le agarré la droga porque mi papá nunca me buscó, nunca me atendió más a mi hermano mayor y a mi hermano menor, y a mí nunca me hacía nada. Yo siempre, los zapatos nunca me compró zapatos nuevos, yo siempre agarraba los zapatos de mi hermano mayor que ya estaban rotos. Y eso fue causando cierto dolor en esa persona que ahora tiene esa queja contra su padre. Pero Judas en alguna esquina no pudo haber dicho, Jesús le da comida a Pedro y a mí no me da. Cuando multiplicó los panes, vio el pecadito más chimbín y dijo, esto se lo dan a Judas. Nunca. Siempre le dio lo mejor
de lo mejor, porque Dios es así, amén. Pero él no quiso obedecer, no quiso atender a los dichos del cielo, no quiso atender a Dios, viéndolo, hablando con él, estando cerca de él. Y si el Señor no lo salva, ¿quién lo va a salvar? Ya ustedes saben, ni el chapulín colorado lo salvará, nadie. El único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Y si la gente no se deja tratar por él, no hay forma ni manera de que vuelva al camino. Entonces, la mente cauterizada se llega a ese estado cuando se oye tanto la palabra, se tienen tantas cosas buenas cerca y la gente persiste en hacer lo malo, lo malo, lo malo. Queda atrapado en esa misma red que él cosió, que él tendió, queda atrapado y luego ya no puede salir. Porque de un estado de cauterización no se puede salir, la persona sola no puede salir, tiene que ser ministrado. Por eso es que el Señor le dice, amigo, reacciona, ¿quieres que ore? Yo puedo orar por ti, aunque me vas a entregar, pero yo oro por ti si te arrepientes. Judas no se arrepintió. Que algunos dicen, hermano, Judas se salvó. Según lo que dice la Escritura, no se salvó. Porque luego que él, porque a Pedro le pasó lo mismo, Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero Pedro se arrepintió, amén. Arrepentirse es decir, no lo vuelvo a hacer más, Señor, no te niego más nunca. ¿Puede perdonarme? Claro que sí, si hay corazón arrepentido, el Señor perdona, amén. Pero Judas no tuvo corazón arrepentido, él tuvo fue remordimiento. Se sintió mal por lo que hizo. Quiso resarcir los daños, fue a hablar con los verdugos del Señor. Le dijeron, ven acá, yo entregué sangre inocente, tomen sus monedas. Y las tiró en el templo. Y dijo, ya nosotros cometimos nuestro acto, ya cumplimos nuestro objetivo. ¿Y qué dice la Escritura? Que Judas salió y aunque salió a ahorcarse, no se ahorcó. Porque parece que la rama estaba tendida así hacia un voladero, él puso el mecate. Posiblemente ya el mecate estaba puesto porque era un lugar donde la gente se suicidaba. Eso lamentablemente existe en muchos lugares. Ustedes han oído que dicen, oye, en este puente siempre la gente se suicida. O en esta esquina siempre la gente se le lanza porque hay entidades demoníacas que operan de esa forma. Todo el que llega ahí con esa mente desquiciada, el enemigo le dice, quítate la vida, que es el lugar, mira, ahí está el mecate incluso. Entonces Judas cuando llegó ahí se ató el cuello y cuando se soltó en el voladero, la rama se rompió. Y se cayó y se abrió. Fue duro, tan duro el golpe que se abrió, sus extrañas salieron, se rompió. Dice la Escritura. Quiere decir que ni siquiera la rama dijo, no, yo no, a este hombre no lo tengo yo, fuera de aquí, el árbol soltó la rama y todo con Judas para abajo. Los que tienen una mente cauterizada, el Señor los ama, pero los demás lo van a despreciar. El Señor los ama y quiere que salgan de allí, pero si no toman sus decisiones, no van a salir de allí. Cuidado si usted o yo vamos por camino de este tipo de anomalías. Si alguien nos está diciendo, eso no te conviene. Y ya usted sabe, porque llega un punto que usted dice, verdad, mi papá tiene razón, esto no me conviene. Mi mamá tiene razón, esto no me conviene. El líder Joel, el líder, el hombre de Dios tiene razón, esto no me conviene.